Y Dios sabía que el ser humano iba a incurrir tarde o temprano en esto. ¿Se acuerda una de las primeras cosas que dijo Dios, aquella creación? Todo estaba listo, pero no estaba el ser humano. Y está Adán. Y esto lo decimos en muchas de las ceremonias. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que distinguir unas cuantas cosas cuando hablamos acerca de la soledad. El tema es cuando te sientas solo. No se habla aquí de la soledad, y valga aquí la redundancia, del solitario. Una persona perfectamente podría vivir solo, es decir, sin estar casado, en su apartamento, y no necesariamente sentirse solo. No es a esa soledad que nos vamos a referir en este tema. Pero desde antaño, dice Dios, no es bueno que esté solo, porque el Padre no vive solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Por algo lo dijo Dios, ¿verdad? No es bueno que el ser humano esté solo. Salomón, cuando escribe, que ya es una persona mayor, escribe el libro de Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Dice esto en el capítulo 4, versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice el sabio, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mire esto, por favor. Los estudiosos dicen que uno de los sentimientos más terribles que puede experimentar el ser humano es sentirse solo. Pero dice que aún es más terrible la soledad en compañía. Oiga, soledad en compañía. No necesariamente solo como individuo. Hay personas que se casan porque se sienten solas. Y es un error pensar que automáticamente el matrimonio va a llenar esa soledad. Si usted va arrastrando desde joven esa soledad y no se corrige o no hace algo o no permite que sea ayudado, esa soledad usted la lleva ¿a dónde? Al matrimonio también. Entonces hay muchas parejas, dice, yo ya no quiero estar solo, y piensa que automáticamente va a desaparecer ese sentimiento de soledad en el matrimonio. Se casan porque se sienten solos. Más adelante se divorcian porque se sienten solos. Por eso la Organización Mundial de la Salud llama a este fenómeno, a este problema, como algo crítico. La soledad en el ser humano. La soledad no
no distingue sexo, aunque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la experimentan mayormente los adultos jóvenes. Aquí tenemos muchos adultos jóvenes. Adultos jóvenes. No distingue raza, no distingue sexo. La persona puede tener dinero y sentirse solo, como lo contrario, no tener nada y sentirse solo. Puede tener muchos hijos y quizá le aconsejen y le digan, crea una familia grande, extendida, y verás que te vas a sentir mejor. Puede tener 5, puede tener 10 hijos y sentirse solo. Pueda que en último recurso diga, voy a visitar una congregación, una iglesia, y puede venir aquí y estar entre medio de tanta gente y sentirse solo. Es más, en el peor de los casos, el predicador venir a hablarles a ustedes de la soledad y cuando me baje de aquí, sentirme como solo. Leí en uno de los escritos del hermano Juan Antonio Monroy, aquellos que son jovencitos, busquen Juan Antonio Monroy, el más grande de los escritores de las iglesias de Cristo. Casi 100 años y todavía vive Monroy en Madrid. Por cierto, no es del Real Madrid, es del Atlético de Madrid. Y él contó una historia de un predicador que había terminado su servicio predicando y luego estaba con otras personas en un restaurante bebiendo alcohol porque se sentía solo. Y esto no es ajeno. No solamente se trata de solventar el problema de soledad en el alcohol, ese es uno de tantos refugios. Hay muchos otros. Hay personas que se sienten agobiadas por los problemas de la vida, pueden ser económicos, la pérdida del trabajo, la pérdida de seres queridos frecuentemente, problemas. Y puede que la persona salga de aquí y es un indicio de soledad no a ingerir alcohol. Probablemente allá afuera le diga a alguien, mira, yo creo que te han hecho un maleficio, un hechizo. Y hoy la gente es astuta, lo dijo Jesús. Los hijos del malo, los hijos de Satanás son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay magia blanca y hay magia negra. Bueno, la magia negra para los malos y la magia blanca para los cristianos. ¿Sí? No va a decir amén y va a salir ahí. Ay, qué inteligentes, ¿verdad? ¿Y usted cree que no hay hermanos que ante todo ese agobio, que en resumidas cuentas es vacío, soledad, no va en busca de llenar eso? Conozco personas que me han confesado lo que han gastado y más se agravó su problema. Entonces, esto es algo que tiene que ver con todos nosotros. Usted puede venir acá y uno de los problemas es que crea que el predicador le va a solventar su problema, que el director de cantos lo va a animar y que el ambiente, que el aire acondicionado y
usted mientras se cante aquí y mientras se haga esto y lo otro, y usted siente que se va elevando y que se va elevando. Usted se siente bien en el edificio, en el ambiente. Pero cuando se vaya, ¿qué pasa? Vuelve a caer. Cuando le preguntamos a los niños un personaje sufrido en el Antiguo Testamento, ¿qué dicen los niños? ¿Quién es ese personaje que más sufrió en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Job. Le hizo frente, perdió todo lo material, pero lo peor, que perdió la familia, perdió sus hijos. Y luego Dios le había dicho a Satanás, no me sirve, por lo que tú supones que yo le he dado. Puedes tocar todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y Satanás se le pasó la mano y también tocó su vida. Job como nosotros, y por eso están esas historias ahí. Le hace frente como todo un campeón. Por eso si hay algo que usted y yo debemos pedirle al Señor, Señor, si has de permitir que venga sufrimiento en mi vida, Señor, por lo menos si te puedo pedir, permítemelo pausado, para que vaya levantando fuerzas y pueda solventar esto. Pero cuando se junta todo, es más difícil. Y a Job se le juntó todo. Comienza, como le dije, como todo un campeón. Allá cuando la mujer, yo no sé por qué, y perdón, ¿verdad? A las mujeres aquí, pero es que esta mujer, nadie, ¿verdad? Como ella. ¿Por qué no murió la mujer? Y perdone, no estoy discriminando a la mujer, pero esta mujer, en lugar de ayudarle, lo tiró a la tumba. Llega un momento en que tanto sufrimiento, tanta soledad ve a aquella mujer en su marido que le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Lo quería? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Ya deja de tanto, ¿verdad? Berraquera ahí, ¿verdad? Siempre te vas a morir. Y dice Job, como suelen ser nuestras reacciones, como una mujer cualquiera has hablado. ¿Recibiremos de Dios solo las cosas buenas y no las malas? Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. Pero ello no significa que no llegaran momentos en que ahuecara, momentos en que se debilitara. Y mire lo que más adelante, justo en el capítulo 2 de Job, ahora es Job, capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca yo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Quién es este? Job. ¿Cómo se siente Job? Solo, solitario. ¿Se vale? Se vale. De vez en cuando estoy con personas que
ellos creen que yo soy su consejero. Yo no tengo esa profesión exactamente. Pero me dice, quiero hablar con usted. Por teléfono, a veces está difícil, ¿verdad? Duele acá y a veces no puede poner el altavoz. Y me dice, dígame, la semana pasada me peleé con Dios. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? Qué palabras, ¿verdad? Le he dicho a Dios muchas cosas. Pero ¿sabe usted? Sin pecar de ser fanático, Dios conoce todo eso. A veces no se lo decimos, pero con nuestras actitudes lo manifestamos. Y Dios lo sabe. Dios nos entiende. Dios nos mete a su tienda. Entienda, méteme en tu tienda. Dios, porque más adelante su hijo, su único hijo, como hombre, también iba a experimentar la soledad. Y Pablo también como uno de los más grandes, más adelante. Aquí tenemos personajes puntuales que le reclamaron a Dios. No se sienta mal si usted tiene reclamos. ¿Sabe qué va a ocurrir al final? Y ojalá esto ocurra. Que todo ese reclamo, que toda esa berraquera, ¿verdad?, lo lleve a una simple conclusión. Yo no puedo sin ti. No me atrevo a estar sin ti. Como los puercoespines. En las áreas, en los lugares árticos, donde está el hielo. ¿Conocen ustedes, o por lo menos han visto los puercoespines? Muchas púas. Y alguien filmó algo interesante. Los puercoespines estaban muriéndose de frío. Y trataba de juntarse al otro. Pero en el intento de estar cerca del otro para que le generara calor, se pullaban, sí, se herían, se lastimaban. Se separaban por un rato, pero luego eran incapaces de estar separados. Ojalá esa fuera la conclusión al final, y decir como David, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si me escondiere bajo las piedras, allí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? Ese fue David. ¿A dónde me iré yo que tú no lo sepas? Que tú no estés. Así que Job es uno de estos acá. Para ayudarnos a nosotros, no se sienta tan mal. Mire, a veces nosotros perdonamos más a las demás personas, pero a veces no sabemos cómo perdonarnos a nosotros mismos. Mire qué cosa. Perdonarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Por eso el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y luego, a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarse. Pero Job no fue el único. Tenemos nosotros un salmo. A mí me gustaría un día predicar sobre este salmo. El Salmo 102. El Salmo 102, nadie sabe quién lo escribió. Y tiene un titulito ahí arriba que dice oración de un afligido. Otras versiones dice oración del solitario, de la persona sola. Algunos creen que pudo haber sido David, otros que Nehemías, pero exactamente, y qué bueno que no se sepa quién lo escribió. Mire lo que dice este salmo. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate
a responderme el día que te invocare. Oiga esto, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo, no duerme. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. ¿Cómo estaba este personaje? Solo. ¿Qué descripción más gráfica de una persona que experimenta la soledad? Hermanos, hay soledad que uno mismo la busca. Y hay soledad que le llega, que no tiene nada que ver usted y que llega. Ambas son difíciles. Pero alguien dijo, bueno, si hay causas de soledad, entonces significa que hay también soluciones para la soledad. Y en la segunda lección, esa solución nos la va a presentar el gran apóstol Pablo. ¿Se acuerda usted de Pablo? Primero, Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Los encarcelaba, los mataba. Ahí estuvo presente en la muerte del primer mártir del cristianismo. ¿Quién fue ese? Esteban. Consintiendo. Ahí estaban las piedras. Luego Pablo se convierte. ¿Se acuerda que queda ciego? Cuando escucha aquella voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo de Tarso queda ciego, le dije sí. ¿Qué debo hacer? Ni le dice la voz. Esto es lo que debes hacer. Ve a tal lugar allá, allá te van a decir qué es lo que vas a hacer. Y comienza su quebrantamiento. Cuando usted y yo somos quebrantados, no piense que el quebranto solamente es qué pecado habré hecho yo. No, Dios está trabajando en nosotros. Si usted y yo sufrimos, no hay otra forma como usted pueda simpatizar y ayudar a otras personas hasta que usted mismo experimenta aquel problema. Los problemas, las dificultades, las adversidades llevan el propósito de darnos carácter, de hacernos fuerte, de depender más de Dios. Aunque nos estemos doblando, aunque perdamos ramas, hojas, pero el punto de estos personajes es, no pierdas el tronco. Pierde ramas, hojas, pero mantente en el tronco. Ese Saulo de Tarso dice, dura cosa, dijo aquella voz, te es dar coces contra el aguijón. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y pasa Saulo de Tarso de ser perseguidor de los cristianos a ser perseguido.
Fíjese, en las primeras de cambio, los judíos, cuando empieza a anunciarles acerca de Jesús, esa es una traición. Y tienen que descolgar al gran perseguidor por una ventana en un canasto. Y ahí comienza la vida de persecución para el apóstol Pablo. Yo le invito para la próxima lección. Pablo, cuando murió entre 60 y 64 años de edad. Joven, para aquellos que ya pasamos de los 60. Allí Pablo termina solo. Nunca se casó. Lo abandonan sus compañeros de trabajo, a excepción de algunos. Yo le invito a que veamos eso en la próxima lección. ¿Cómo fue ese desenlace final de Pablo? ¿Y qué hizo él al final? Es parecido a lo de Jesús. ¿Se acuerdan? Señor, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a morir. Muchas promesas, como solemos hacer cuando nos casamos. Ayer les decía eso a esta parejita. Aquí está en juego el rumbo del mundo. ¿Van a ser de bendición o de maldición? A la pareja. Y nosotros le hacemos un montón de promesas al Señor cuando nos convertimos. Señor, yo ahí con esos hermanitos, mi grupito allí, solo que la muerte me separe. Nos casamos bien con Cristo. Y a Jesús le hicieron muchas promesas, a tal grado que él tuvo que decir: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquellos que intentaron seguirle, uno terminó desnudo y se corrió. Así prácticamente terminó Pablo. Pero hay algo que nunca abandonaron, y esa es la parte que usted y yo no debemos abandonar. Recuerde, el tronco, ese tronco es Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta mañana.